¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Vamos a leer lo que dice el texto para esta mañana. Josué, capítulo 7, versículos 6, 7 y 10. Dice así: entonces, ahí ya comenzamos, ¿no? Porque en la palabra de Dios cada palabra tiene sentido. Ese entonces no está por estar. Ese entonces tiene un sentido. Y para que tú entiendas qué significa entonces, tendrías que leer los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí vas a entender por qué el 7 dice entonces. Se está refiriendo a lo que está escrito antes. Por eso cuando se prepara un sermón con un texto, hay que leer el contexto. Hay que ver lo que Dios está hablando antes, lo que Dios habla después, en qué tiempo fue escrito, para quién fue escrito, por qué fue escrito, cómo era la cultura de la gente en los días en que el texto fue escrito y cómo traer las lecciones de aquel tiempo para nosotros hoy. Porque un día yo estaba viajando con un extraño a mi lado y empezamos a conversar. Y él se enteró que yo era pastor y que yo estudiaba la Biblia. Y él me hizo una pregunta. Me dice con todo respeto, no me lleve a mal. Hoy, en pleno siglo XXI, hay lugar para la Biblia. La Biblia no fue escrita en tiempos antiguos, siglos atrás. La cultura era otra, la gente era otra, la ropa era otra, la comida era otra. ¿Cómo es que un libro tan antiguo puede tener valor hoy? Interesante pregunta, y hay mucha gente que se pregunta la misma cosa. Entonces yo les respondo lo que le respondí a él. Abre la Biblia y casi al principio vas a encontrar la historia de un asesinato. Un hermano mata a su hermano por razones que nadie explica. Ahora abre el periódico de hoy o prende la televisión, oye el noticiero y vas a ver que hermanos matan a sus hermanos, que hijos matan a sus padres, que vecinos matan a sus vecinos. Los tiempos cambiaron, pero el ser humano no cambió. Los temores de aquellos tiempos son los temores de hoy. Las luchas internas, psicológicas, emocionales de aquellos días son las mismas luchas que el ser humano experimenta hoy. Así que la Biblia tiene un valor actual, aunque fue escrito siglos atrás. Pero para eso hay que entender el texto y hay que traer las lecciones a través de los tiempos para los días actuales. Y ese es el trabajo del predicador. No quedarse durmiendo en la exposición del texto, sino actualizar el mensaje para nuestros días. Dicho esto, vamos a la lectura del texto. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Siguiente versículo. Y Josué dijo:
Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ese es el texto. Voy a pedir que saquen de la pantalla ahora el texto, porque voy a contarles un poco el contexto. ¿En qué circunstancias fueron pronunciadas estas palabras? Resulta que el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, había llegado al límite de la tierra prometida. Y la primera ciudad que conquistaron era una ciudad poderosísima. Era una ciudad fortificada. Sin embargo, milagrosamente el pueblo de Dios derrotó al ejército de los cananeos. Jericó cayó bajo el poder y las manos del pueblo de Israel. Dios había prometido, cuando liberó a Israel de Egipto, que les daría la tierra prometida. Primera lección: los hijos de Dios no nacimos para la derrota, para el fracaso, para la incompetencia, para la mediocridad, para el pesimismo. Los hijos de Dios nacimos, vinimos a este mundo para vivir vidas plenas de victoria, vidas realizadas, vidas plenas, felices. El problema es que por algún motivo este mundo está contaminado y uno de los virus, de las bacterias que aniquila la vida de mucha gente es justamente la derrota. Creo que todos nosotros, de alguna manera o de otra, ya hemos sufrido alguna derrota en la vida financiera, en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida personal, en nuestras relaciones humanas. Alguna vez hemos sido derrotados. Israel, después de aquella tremenda victoria sobre Jericó, una ciudad que humanamente, desde el punto de vista de cualquier ser humano, sería imposible ser derrotada, fue derrotada, no por la fuerza de Israel, sino por el poder de Dios. Porque si ustedes leen la historia, Israel no vio un dedo para conquistar Jericó. Solo cantaron, solo alabaron el nombre de Dios, solo tocaron trompetas y los muros cayeron y la gente fue derrotada. Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú salgas en la vida con espíritu de alabanza, de adoración, de júbilo, de alegría, que tú creas en las promesas divinas, no que te quedes en la casa sentado esperando que un empleo caiga del cielo, no que te quedes en la cama lamentándote lo que pasó. Dios quiere que salgas con espíritu de alabanza. Tú vas a ver que al final de cuentas no vas a mover un dedo, porque el mismo Dios que te llamó para la victoria te va a entregar la victoria. Pero si tú sales, no si te quedas sufriendo, llorando, sintiéndote derrotado. El pueblo de Israel conquistó Jericó. La segunda ciudad cananita que debería conquistar era una ciudad llamada Ai. No era nada esa ciudad comparada con Jericó. Tanto así que Josué envió espías para ver. Y los espías volvieron y dijeron: mira, Josué, no tenemos por qué mover todo el ejército. Mandemos unos 2,000, 3 hombres, que es suficiente.
esa ciudad no es nada. Si hemos derrotado Jericó, ¿qué no vamos a derrotar a esos pobrecitos hoy? Y ellos se olvidaron de Dios y ahora partieron por sus propias fuerzas y fueron vergonzosamente derrotados. Murieron 36 o 39 israelitas en la batalla. Llegaron a la ciudad heridos, cojeando, sangrando. Tremenda derrota. Después de una gigantesca victoria, una derrota miserable delante de un pueblo que aparentemente no podía hacer nada comparado con Jericó. Ahora estaba triste Josué y estaban tristes los israelitas. Y es en esas circunstancias que se escribe el texto, para que ustedes entiendan. Voy a pedir que coloquen de nuevo en la pantalla y vamos a leer nuevamente, analizando ahora palabra por palabra. Entonces, ¿de qué? Después que llegaron los derrotados, sangrando, heridos, avergonzados. Después de eso, entonces, Josué rompió sus vestidos. Esa expresión, rompió sus vestidos, pueden sacar el texto de la pantalla. Digo esto porque están transmitiendo. No quiero que todo el tiempo esté el texto, pero cuando voy a usar el texto, voy a pedir que coloquen. Esa expresión, rompió sus vestidos, es interesante, porque los vestidos hablan. Yo cuando entro a los Estados Unidos y voy de jeans, camiseta, me agarran el pasaporte, me revisan de atrás para adelante, me preguntan. Pero cuando voy así, terno y gravata, puede pasar. Tú puedes argumentar lo que quieras hoy, pero los vestidos hablan. La ropa habla. No, yo me he visto como que tú puedes vestirte lo que quieras, pero el mundo te va a recibir de acuerdo a lo que te vistes. Esa es una realidad. El vestido expresa dignidad. ¿Tú crees que el rey se viste de cualquier manera? Y en aquellos tiempos, hoy día todavía pueden las cosas estar queriendo cambiar, pero en aquellos tiempos el rey era rey, la reina era reina, los generales eran generales. Josué era el líder se vestía como líder. Los sacerdotes, los ancianos se vestían como sacerdotes. Tú ves, hay 2, 3 capítulos enteros describiendo la ropa del sacerdote. La ropa era dignidad. Ahora imagínate aquí el líder, vuelvan al texto, rasgando los vestidos. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? No es solo ropa, es que su dignidad, la dignidad de un derrotado, queda por los suelos, queda rasgada. Después que la derrota toca tu vida, parece que te da vergüenza salir a la calle. Te da vergüenza que los otros te miren. Tú piensas mientras caminas que los otros te están mirando y que saben toda tu historia, cuando nadie sabe nada de nada. Pero para ti todos te miran. ¿Por qué? Porque tu propia conciencia te dice que al haber sufrido una derrota, tu dignidad se fue por los suelos. Mira lo que hizo Josué, rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Dios no quería que su pueblo besase el polvo. Dios quería que su pueblo levantase las manos y adorase. Pero aquí está un hombre compungido, un hombre que en el fondo sabía que su derrota era consecuencia de lo que habían hecho, porque si tú lees toda la historia, verás que esa derrota fue primero por la confianza en sí mismos y en segundo lugar porque había un pecado escondido entre ellos. Y entonces ese sentimiento de indignidad lo hace romper los vestidos, postrarse en la tierra besando el suelo. Se quedaron así hasta la tarde, no solo él, sino todos los ancianos de Israel.
y se echaron polvo en la cabeza. Quiere decir, esto es lo que la derrota hace con el ser humano. Te hace sentir polvo, te hace sentir que no vales para nada, te hace sentir que aquí acabó todo. Pero querido, la derrota es parte de la vida. 90% de lo que llegas a hacer en la vida, 90% va a depender de tu manera como reaccionas delante de la derrota. 10% puede ser por lo que sucedió en tu vida, pero 90% va a depender de cómo reaccionas a lo que sucedió en tu vida. O la derrota te acaba, o la derrota te destruye, o te aniquila, o te hace creer que no sirves para nada, o la derrota te estimula. Es como un aguijón que te hace saltar, te abre los ojos, y eso va a depender de tu relación con Dios. No te estoy hablando de humanismo barato, porque el humanismo te enseña que la fuerza está dentro de ti. El humanismo te enseña que tienes que sacar la energía interior. El humanismo te enseña que tienes que cerrar los ojos y concentrarte para sacar. Hay una fuerza invisible dentro de ti. Eso es lo que enseña el humanismo. Pero el cristianismo te enseña a dejar de mirarte a ti mismo y a mirar al Señor Jesucristo. Porque cuando tú te ves dentro de ti mismo, solo hay un pozo, es un vacío, es un sentimiento que te atormenta de día, de noche, y no sabes por qué. Yo siempre cuento la experiencia de un hombre millonario en el Brasil, que un día la secretaria le dio un libro mío. Yo agradezco a las editoras del mundo. Aquí la Safeliz es una de las que edita mis libros y creo que es la editorial que esparce mis libros en varios idiomas. Los otros editan en la lengua del país, ¿no? Pero un libro mío llegó a las manos. En Navidad la secretaria le dio de regalo a su jefe un libro mío. Y él lo dejó ahí, ¿no? Pero un día que se sentía mal, se sentía vacío, comenzó a hojear el libro. Entonces llamó a la secretaria y le dijo, mira, márcame una cita con este hombre. Pobre secretaria, ¿dónde me iba a encontrar? El Brasil es un país de 200 millones de habitantes o más. ¿Dónde me iba a encontrar? Pero jefe es jefe. Y si el jefe es un millonario, pues la muchacha tuvo que ir para aquí, preguntar aquí, hasta que me localizaron. Y yo no tenía tiempo para ir a San Pablo para encontrarme con esta persona. Pero iba a viajar un día, iba a parar en San Pablo. Le dije, lo que puedo hacer es parar ese día, un día ahí, para hablar con este hombre. Y yo sabía quién era. Uno de los hombres más poderosos del Brasil. Cuando hay un movimiento financiero en el país, los periodistas corren a pedirle su opinión. Es un hombre extraordinario. Da trabajo a miles y miles de personas. Y me sentí emocionado cuando me senté frente a él. Y él me dijo, usted se debe estar preguntando por qué lo llamé. Me dijo, mire, yo soy un hombre rico, usted sabe. Claro, yo sé. Yo puedo comprar lo que quiera. No hay nada en el mundo que yo pueda comprar, que yo no pueda comprar. No importa cuánto cueste. Yo puedo viajar a cualquier país del mundo, no necesito comprar un pasaje. Yo
tomo mi propio avión, mi propio piloto para que me lleve a donde yo quiera. Y me comenzó a hablar de las riquezas. Y yo pensaba dentro de mi corazón, pero ¿qué quiere este hombre? ¿A dónde quiere ir? Y él me dijo, mire, usted sabe que hombres millonarios generalmente explotan a sus trabajadores. Yo no. Puede preguntar a cualquier trabajador mío, ellos me consideran un padre. Usted sabe que hombres de mucho dinero pueden tener la cantidad de mujeres que quieran. Y yo no. Yo soy fiel a mi esposa. Usted puede preguntarle a mi esposa. Usted sabe que hijos de gente de mucho dinero generalmente malgastan el dinero de los padres. Mis hijos no. Ellos van a continuar haciendo crecer el imperio financiero que yo construí. Yo vengo de la nada. Yo nací pobre. Y todo esto lo hice con trabajo. Yo no necesito a Dios. Entonces eso despertó más mi curiosidad. Pero entonces, ¿qué quiere este hombre? ¿Para qué me llamó? Y él me dijo, yo lo llamé porque cuando llega la noche y me acuesto, siento como un dolor aquí dentro, como un vacío que me incomoda, que no me deja dormir. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Yo doy mucho dinero para obras de caridad. Yo hago el bien. Pero ¿por qué siento este vacío? Y leí su libro. Y por eso lo llamé. Quiero que me diga qué me falta. Solo le pido dos cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Y dos, no me hable de Jesús. Le dije, pero usted sabe que yo soy un pastor. Sí. Y los pastores solo saben hablar de Dios, de Biblia, de religión. No pueden hablar de otra cosa. Le dije, yo puedo hablarle de lo que usted quiera. Si usted quiere, yo le hablo del fútbol. Que el Real Madrid va a ser campeón de la Champions. Estoy bromeando. Yo le puedo hablar de fútbol. Yo le puedo hablar de la cotación del dólar. Yo le puedo hablar de la tendencia de la bolsa de valores. Le puedo hablar de política, de historia, de lo que usted quiera. Pero usted me hizo una pregunta específica. ¿Qué me falta? Y dólar no le falta. Acciones en la bolsa de valores no le falta. Fútbol no le falta. Política no le falta. Pero usted no quiere que hable de Jesús. Y lo que le está faltando es Jesús. ¿Pero por qué? Porque un día usted salió de las manos de Dios. Usted está aquí. Está incompleto. Porque lejos de Dios usted siempre será incompleto. Necesita devolverse a Dios para ser completo. Pero usted no quiere. Usted aquí solo confía en su fuerza, en su capacidad empresarial y ahora confía en el dinero. Pero nada de eso lo va a satisfacer nunca. Usted necesita devolverse a Dios. Él me miró una y otra vez. Me dijo, gracias por haber venido. Déjenme pensarlo. Y así terminó nuestro encuentro. Y en la persona de ese hombre, yo vi la realidad de tanta gente en el mundo. He hablado con políticos, con estrellas de televisión, con gente famosa, que con lágrimas dicen, pastor, mi vida está destruida. Me siento mal. Necesito algo, pero no sé qué. Oh, querido, necesitas a Jesús.
El ser humano es un ser humano triple. Tiene tres lados. Un lado físico, un lado mental, emocional y un lado espiritual. Pero hay gente que piensa que tiene solo dos lados, un lado físico y un lado mental, emocional, pero que no tiene el lado espiritual. Sin embargo, el lado espiritual es la base para que el triángulo se mantenga en pie. Saca el lado espiritual y el triángulo se viene abajo. Es el lado espiritual que sostiene al triángulo. Alguien me dijo una vez, pero yo no tengo un lado espiritual. Le digo, ¿usted cree que no tiene? No, yo no tengo ningún Dios. Usted cree que no tiene. Su Dios es su propia idea. Es su propia filosofía de vida. Pero usted tiene un Dios. Todos tenemos un lado físico. Eso quiere decir que tenemos hambre y que tenemos sed y que tenemos sueño. Cuando llegue la hora de comer, tú puedes decir, no, pero yo no tengo un lado físico, yo no creo en el hambre, yo no creo en el hambre. Tú puedes gritar lo que quieras, escribir 5,000 libros hablando de que no existe el hambre, pero cuando llegue la hora de comer, vas a tener que comer. Porque tener un lado físico no depende de ti, eres así. Tener un lado mental, emocional no depende de ti, eres así. Y tener un lado espiritual no depende de ti, porque saliste de las manos de Dios y nunca serás completo si no te devuelves a Dios. Cuando una persona que no tiene a Dios sufre una derrota, se acabó todo. Se desespera y hasta se suicida. Porque no quiere enfrentar al mundo, porque no quiere enfrentar la vergüenza, la opinión de los otros. Vamos a seguir analizando el texto bíblico. Siguiente texto. Mira lo que Josué le dijo a Dios. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Esa palabra destruyan es clave, porque la derrota te puede destruir, te puede anular, te puede condenar el resto de tu vida a vivir una vida de miseria, de conmiseración, arrastrándote como un gusano por la tierra, comiendo el polvo. Esto es lo que estaba sucediendo con Josué. En primer lugar, él buscó un culpable. ¿Quién es el culpable de la derrota? Y ¿sabes a quién le echó la culpa? A Dios. Mira la respuesta. ¿Para qué nos trajiste? Allá en Egipto éramos esclavos, pero estábamos tranquilos. Ahora, tú nos trajiste, ¿para qué? Para hacernos morir aquí en esta tierra. El culpable es Dios. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Es que vivimos en un mundo en que se banalizó la palabra amor. ¿Cómo un hombre puede mirar a la esposa después de 20 años y decir, ya no te amo?
mi amor se acabó. ¿Cómo se acabó? El amor no se acaba. Lo que pasa es que nunca amaste. Lo que tú llamabas amor no era amor, era pasión, era atracción, lo que tú quieras, pero no te atrevas a darle el nombre de amor a un sentimiento humano y pasajero, inclusive porque el amor no es sentimiento, el amor es un principio. Los sentimientos pasan, el principio es eterno. Eso es lo que dice 1 Corintios 13. El amor es eterno. El amor no acaba nunca. Entonces, como vivimos en un mundo donde se banalizó la palabra amor, cuando yo digo, Dios te ama, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida, inconscientemente tú piensas, no, esa es frase bonita de predicador. No, querido. En las alturas de mi país, allá en la sierra peruana, un ebrio con una botella de alcohol en la mano, tambaleando, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo Dios me puede amar? Yo no valgo para nada. Yo soy un pobre borracho, ebrio. Yo golpeo a mi esposa, a mis hijos. Yo gasto mi dinero en alcohol. ¿Cómo Dios puede amarte? Tú nunca vas a entender cómo Dios puede amarte. Yo no entiendo cómo Dios puede amarme. Pero Dios te ama. Para Él eres la cosa más preciosa que hay en esta vida. Y Él te conoce como tú no te conoces a ti mismo. Tus flaquezas, tus luchas, tus pensamientos, tus sentimientos más ocultos, más escondidos, aquellos que tú no tendrías el valor de contárselo a nadie, Dios sabe y a pesar de eso te ama. Entonces, cuando la derrota llega a tu vida, no digas, ¿dónde está Dios? Porque Dios está a tu lado, esperando que tú reacciones. Y mira la respuesta de Dios a Josué, siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Si has sufrido una derrota en tu vida, o si estás en este momento saliendo de la derrota, o si te sientes derrotado, aquí está la ventaja de predicar la palabra. No es palabra de Alejandro Bullón. Mira lo que Dios te dice. Y Jehová dijo, saca a Josué, a María, a Rosa, a Pedro, a Francisco, yo no sé cómo te llamas. Y Jehová te dijo a ti, derrotado, acabado. ¿Qué te dijo? Levántate. ¿Qué haces ahí? Lamentándote, creyendo que está todo acabado, que está todo... Levántate. Yo no te crié para el fracaso, para la derrota. La derrota es un accidente en la vida. ¿Has sufrido algún accidente de tránsito? Mario sufrió hace 15 días. La esposa de Sergio sufrió la semana pasada. Y acabó la vida. Accidentes son accidentes, querida. Las grandes victorias están hechas de derrotas. Quiere decir, de la manera como enfrentas la derrota, la manera como encaras la derrota. Pasaste por la derrota, toma la derrota. Analízala, piensa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo evitar? ¿Qué puedo repetir? Y levántate, porque tu Dios es un Dios de victoria. Fuiste creado para victoria y vas a llegar a la victoria. Porque antes de que Israel
entrase a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, levántate. Dios siempre le vive diciendo a sus hijos, levántate. Levántate, Josué, contempla la tierra. Desde esa frontera hasta la otra, toda la tierra es tuya. Solo entra, apodérate. Oh, querido, el mundo es tuyo. Los sueños todos son tuyos. Tus ideales, tus aspiraciones son tuyas. Dios ya te las entregó. Si Dios no hubiera colocado ese sueño en tu corazón, tú jamás hubieras soñado. Si Dios no hubiese colocado ese plan en tu mente, tú jamás hubieras imaginado. No nació de ti, vino de Dios, porque fuiste llamado para ser victorioso. Entonces levántate. Ah, no puedo. Jamás digas no puedo. Mi padre fue un hombre duro, ¿sabe? Ya que los hombres estrictos. Dos cosas heredé de mi padre. Nunca llegues tarde. Nunca debas dinero a nadie. Mi padre era un hombre duro y un día me dio un trabajo y se fue. Y yo intenté de una manera, no pude. Y cuando llegó mi padre, yo sabía, el castigo ya venía. Y cuando él me llamó, le dije, mira papá, antes que me castigues, quiero decirte que lo intenté. Intenté, luché, me esforcé, pero no pude. Y él me llamó, ven más. Y me acerqué, listo a recibir el castigo. Y me dijo, repite la última frase. ¿Qué? ¿Qué es lo último que me dijiste? No pude, papá. Yo intenté, pero no pude. Él me dijo, hijo, recuérdate esto en la vida. Lo único que tú no puedes es dar a luz. Todo lo demás, tú puedes. Y yo te diría una cosa que te puede hacer sonreír. Y si tú crees en Dios, hasta
¿Quieres una vida fructífera? ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida exuberante? ¿Quieres una vida plena? Permanece en Cristo. El asunto es que no entendemos qué quiere decir permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Tendrías que leer todo el Evangelio de San Juan para entender la expresión permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? San Juan capítulo 16. Mi texto en sí es el versículo 8, pero he pedido que coloquen desde el versículo 4 en adelante. En realidad, para entender lo que quiere decir Juan 16, 8, tendríamos que leer también el capítulo 15. El capítulo 15 sucede cuando ya se estaba acercando el momento de la muerte de Cristo. Ya se estaban dirigiendo Jesús y sus discípulos hacia el Calvario. Y entonces pasaron una tarde, medianoche, así pasaron por las chacras de los plantíos de uvas. Y Jesús les dio la gran ilustración de la vid y les dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como el ramo, el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid, vosotros también nunca llevaréis frutos si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Y con esas palabras Jesús nos dio el secreto de una vida victoriosa. ¿Quieres una vida fructífera? ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida exuberante? ¿Quieres una vida plena? Permanece en Cristo. El asunto es que no entendemos qué quiere decir permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Tendrías que leer todo el Evangelio de San Juan para entender la expresión permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Porque si Cristo dijo: si tú permaneces en mí, vas a ser victorioso, vas a tener frutos, el pecado no te va a derrotar, vas a ganar muchas almas, vas a ser feliz, vas a tener un hogar feliz, hijos felices. Pero el secreto es que permanezcas en mí. Si Jesús lo dijo eso, es porque eso es verdad. Pero el otro día un hermano me dice: pero pastor, yo permanezco en Cristo desde que me he bautizado, pero no veo la victoria. Entonces le pregunté: ¿y qué cosa es permanecer en Cristo? Y se quedó así. No sé, pastor. Pero entonces, ¿cómo permaneces en Cristo? Ese es el asunto. ¿Cuántas veces predicamos permanecer en Cristo? Permanecer. Los adventistas tenemos unas frases interesantes. Pablo dice: no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero lo que vivo en Cristo, ¿qué cosa es vivir en Cristo? ¿Qué cosa es permanecer en Cristo? ¿Qué cosa es caminar con Cristo? ¿Qué cosa es cultivar compañerismo con Cristo? ¿Qué cosa es andar de la mano con Jesús? ¿Qué cosa es confiar en la roca? ¿Qué cosa es mirar a lo alto? Todo eso es la misma cosa. ¿Qué cosa? Permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer? Ahí está el problema, pues. Por eso que nada funciona. Todo funciona de palabra, me emociono, canto, yo estoy en Cristo, yo permanezco en Cristo, Él es mi roca, y esto y aquello, y vamos a la esencia. ¿Y qué es? Silencio. Ahí nada funciona. Pero cantamos, hablamos, predicamos, enseñamos todo de permanecer en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, y nada funciona. Porque no entendemos. Y hasta ahora no he empezado mi sermón. Todo esto es introducción, porque el sermón es Juan 16, 8. Recién estoy comentándoles lo que dice el 15: permaneced en mí.
¿Por qué Jesús les dice permanecer en mí? Porque ya se iba a ir. Ya estaban dirigiéndose al Calvario. Ya Jesús iba a morir. Después, cuando resucitara, quedaría solo 40 días y se iría. Durante 3 años, ellos se habían relacionado así. Se miraban al rostro. Los discípulos tuvieron un privilegio que los profetas en el Antiguo Testamento no tuvieron y que nosotros hoy no tenemos. ¿Qué privilegio tuvieron ellos? Que ellos caminaban con Jesús, veían con Jesús, paseaban con Jesús, comían con Jesús. Ellos vieron con sus ojos los milagros de Jesús, escucharon con sus oídos las palabras de Jesús. Los profetas no pudieron hacer eso, porque el Mesías no había llegado. Y nosotros tampoco podemos tener esa convivencia con Jesucristo, porque cuando nacimos Jesús ya no estaba. Pero Él dijo, si quieres ser victorioso en la vida, tienes que permanecer en mí. Y Él se los dijo cuando estaban yendo al Calvario: permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros. Pero ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Ahí tendrías que ir para la epístola a los Efesios, y Pablo explica en detalle lo que es permanecer en Cristo. Y básicamente permanecer en Cristo, andar con Cristo, caminar con Cristo, tomar la mano de Jesús y caminar con Él, permanecer en la roca, edificar en la roca. Todo eso, básicamente, de acuerdo a la epístola a los Efesios, son 3 cosas: orar en todo tiempo, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. Cuando tú haces esas 3 cosas, oras en todo tiempo, estudias la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de leer la Biblia. Y cuando vas y buscas a una persona y la traes a Jesús, cuando haces esas 3 cosas, estás permaneciendo en Cristo, estás edificando en la roca, estás viviendo en Cristo, estás caminando con Él, estás andando de la mano con Jesús. Pero cuando haces esas 3 cosas, ahora si tú cantas media hora en pie: Señor, yo permanezco en ti, yo confío en la roca que es más alta que yo, lloras, te emocionas, pero no oras, no estudias la Biblia y no sales a buscar a una persona para Cristo, pues no permaneces en nada. Todo es boca, palabra, 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 pero en la realidad no permaneces en nada. Y es por eso que la victoria no aparece, es por eso que los frutos no aparecen. Pero ahora, con ese contexto, vamos a entender lo que dice a partir del versículo 4. Jesús les dice, porque todo esto que yo les dije se los dijo en el capítulo 15, ahora entramos al 16. En el versículo 4 les dice a sus discípulos: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora. ¿A qué se está refiriendo ahí cuando dice para que cuando llegue la hora? ¿A qué hora se está refiriendo? Que me vaya, para que cuando llegue la hora, para que cuando yo me vaya, os acordéis de que ya os lo había dicho. Mira cómo el maestro dice: les estoy diciendo ahora, para que cuando yo me vaya, ustedes se recuerden lo que yo les he dicho cuando estaba con ustedes. Y sigue diciendo: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Para qué necesitaba hablarles de qué significa permanecer en Cristo, andar en Cristo? ¿Para qué necesitaba hablarles del Espíritu Santo si yo estaba con ustedes? No necesitaba. Siguiente versículo, porque es del 4, después viene el 5, ahí. Pero ahora, miren, voy al que me envió. Está hablando de su ida. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Por qué? Porque les he dicho que me voy. Pero ¿por qué tienen que entristecerse? Si ya les he dicho que me voy, pero no me voy.
Ahí los discípulos se quedan medio confundidos. ¿Cómo es? ¿Te vas o no te vas? Y Jesús le dice, me voy, pero no me voy. Pero Señor, explícame mejor, ¿te vas o no te vas? Y ahí viene el versículo 7 y dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, ¿quién es el Consolador? Él ya lo explicó en el capítulo 14. El Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren, hasta aquí lo que Jesús está diciendo. Ustedes son pocos, y como ustedes son pocos, yo puedo estar con ustedes, yo puedo caminar con ustedes, yo puedo ir, yo puedo venir. Pero es que mi iglesia, que son ustedes son la base de mi iglesia, no se van a quedar para siempre este grupito pequeño. El evangelio va a ser predicado, la iglesia se va a esparcir por el mundo. ¿Y cómo podré yo estar al mismo tiempo con mis hijos en Ocean City, y al mismo tiempo con mis hijos en la China, y al mismo tiempo con mis hijos en el África, y al mismo tiempo con los hijos de Alemania? No podré, porque estoy con mi cuerpo físico. Entonces es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que despojado de cuerpo sí pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo soy yo, porque mi Padre, yo y el Espíritu uno solo somos. Y entonces les explica ahora el versículo 8. Y cuando Él viniere, ¿de quién está hablando? Del Consolador, del Espíritu Santo. Y cuando Él viniere, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Jesús les está explicando lo que va a suceder cuando llegue el Espíritu Santo. Sabes que entender el tema del Espíritu Santo es una de las cosas más difíciles. Y yo creo que ahora sí que el enemigo no quiere que entendamos, porque el día que entendamos qué cosa es el Espíritu Santo y cómo trabaja el Espíritu Santo, va a haber una revolución espiritual en la iglesia y Cristo va a volver. Desde que yo era niño, mi madre tenía una oración. Había dos oraciones de mi madre que me asustaban a mí de niño, porque yo la escuchaba orar a mi madre. Mi madre, una mujer de oración. Benditas las mujeres y los hombres de oración. Mi madre tuvo 9 hijos, los 9 están en la iglesia, casados con gente de la iglesia, nietos todos en la iglesia, casados con gente de la iglesia, bisnietos todos en la iglesia. No hay uno que haya salido. Gracias a la madre que ya descansa, pero que fue una mujer de oración, oración, oración. Pero había 2 oraciones de ella que me asustaban a mí cuando niño. Una era cuando decía: Señor, cúbreme con tu manto blanco de justicia. Pues yo, pues niño, miraba al cielo, ¿a qué hora cae el manto? Porque ella decía: cúbreme con tu manto. Pues yo no entendía, yo era un niño. Y ese manto, y el manto no aparecía. La otra oración de ella que me dejaba así medio confundido era que ella decía: Señor, éncheme de tu Santo Espíritu. Y yo imaginaba a mi madre como un globo que se iba hinchando, hinchando, y se iba al cielo. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Desde que yo soy niño, me acuerdo a los hermanos todos orando, haciendo vigilia, haciendo ayuno y diciendo: sí, Señor, danos la lluvia tardía del Espíritu Santo. Señor, mándanos la lluvia tardía, mándanos la lluvia tardía, mándanos. Y cuando llegué a grande y fui a la facultad de teología y empecé a estudiar la Biblia y el Espíritu de Profecía, llegué a una conclusión: cuanto más nos limitemos a pedir lluvia tardía, cuanto más pidas lluvia tardía, la lluvia tardía nunca va a venir. ¿Qué?
Entonces no tenemos que pedir, tenemos que pedir. Pero es que hay que entender qué cosa es la lluvia tardía. Y voy a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan. Vamos a hablar de la construcción de un edificio. La lluvia tardía es el acabado del edificio, la pintura, las lámparas. Esa es la lluvia tardía, el trabajo final, el acabado. Pero antes del acabado tiene que ser hecho el otro trabajo: la edificación, las columnas, las paredes, lámparas, la energía eléctrica, todo eso es el acabado. En el Espíritu Santo, la lluvia tardía es el acabado, y la lluvia temprana es la edificación de las paredes, de las columnas. Vamos a decir que yo llamo a un especialista en construcción, le muestro un terreno baldío y le digo: por favor, construya, por favor, hágame el acabado aquí de este edificio. Y el constructor me va a mirar medio extraño. ¿Acabado dónde? Aquí, en este edificio. Pero ¿cómo le voy a hacer acabado si no hay nada? Cuando tú le dices a Dios: Señor, mándame la lluvia tardía, le estás diciendo: hágame el acabado. Pero ¿dónde te va a hacer el acabado? Primero te tiene que dar la lluvia temprana. No te atrevas a pedirle la lluvia tardía si no le has pedido la lluvia temprana. Pero entonces ahí viene la confusión. Muchos dicen: pero pastor, la lluvia temprana ya cayó en el Pentecostés. Es que ahí está la confusión. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Y hablando de la historia de la iglesia, la lluvia temprana ya vino en el tiempo de Pentecostés, y la lluvia tardía vendrá en nuestros días. Eso es en la historia de la iglesia. Pero tú no eres historia, tú eres experiencia, tú eres gente, tú eres ser humano. Entonces, en tu vida, para que la lluvia tardía pueda venir, primero tiene que venir la lluvia temprana. Pero ya vino en el Pentecostés, es para los tiempos de ellos. Pero en tu experiencia no vino. En tu experiencia la lluvia tardía solo va a venir si primero viene la lluvia temprana. Pastor, no le estoy entendiendo bien. ¿Y qué es la lluvia temprana? Pues ahí está la descripción de la lluvia temprana. Cuando Él viniere, cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que hará en tu vida es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El primer trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida es convencerte de pecado. Después te va a dar la lluvia tardía, que es el poder, la fuerza que necesitas para vivir y para terminar la predicación del Evangelio. Pero el poder es la lluvia tardía. El convencer del pecado es la lluvia temprana. Ahora, ¿sabes cuál es nuestra tragedia? Todos queremos el poder de la lluvia tardía, pero nadie quiere el convencer de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te habla, pero tú no le haces caso. Ahora volvemos a Juan 15. Mira, ¿qué cosa? Jesús y sus discípulos andaban mirándose cuerpo a cuerpo. Pero Él dijo: yo me voy, ahora ustedes se quedan, pero yo no los voy a dejar. Ustedes van a andar con mi Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es andar con el Espíritu Santo? Orar en todo tiempo, estudiar la palabra todos los días y traer una persona para Cristo. Porque a través de su palabra, ¿te acuerdas que ese versículo que dice: entonces oirás atrás de ti
palabra que dirá qué cosa. Este es el camino, andan en él. A ver, mira atrás de ti, ¿quién está? El otro hermano, pero no está hablando de eso. Cuando tú vivas caminando por la vida, vas a oír la voz del Espíritu diciéndote, este es el camino. Te estás metiendo a un lugar a donde no debe entrar un cristiano, ahí el Espíritu te va a decir, epa, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estás yendo? Ahí tú paras. Esa voz es la voz del Espíritu que se manifiesta a ti a través de la palabra escrita. En la palabra escrita Dios te muestra lo que debes hacer, lo que no debes hacer, cómo debes vivir, qué debes vestir, qué no debes vestir, a dónde debes ir, a dónde no debes ir. El problema nuestro, querido, es que nosotros pensamos que convencer de pecado es convencer de adulterio, de asesinato, de robo a mano armada, de secuestro, de tráfico de drogas, porque para nosotros pecado es eso. Pero cuando la Biblia dice convencer de pecado, es convencerte de las cosas que no están andando bien en tu vida. Y todos los días el Espíritu trabaja en tu corazón tratando de mostrarte el camino. Te voy a contar una experiencia personal, solo para que tengas una idea. Yo soy pastor, tengo 4 hijos, vivo en Brasil, trabajé en la ciudad de San Pablo muchos años. La ciudad de San Pablo es una ciudad que en este momento tiene aproximadamente unos 15 millones de habitantes. Tú, para atravesar la ciudad de San Pablo de punta a punta, te llevaría un día con el tránsito infernal que tiene la ciudad. Una ciudad gigantesca, una metrópoli. Yo iba a predicar una noche en una iglesia de un barrio de la periferia. Para poder llegar ahí me tomaría, la predicación era a las 8 de la noche, pero para llegar ahí con tiempo yo tenía que salir por lo menos a las 5 de la tarde, si no, no llegaba, con el tránsito a esa hora, el rush. Entonces mis hijos eran así, adolescentitos. Le digo a mi esposa, mira, ¿ustedes quisieran acompañarme a la iglesia? No, sí, vamos. Muy bien, entonces vamos a salir a las 5 de la tarde. Listo, combinado. A las 5 yo ya estaba arreglado, todo, me fui al carro. Salió uno, salió otro, 5 y 5, 5 y 10, sale el otro, 5 y 15, pues sale la esposa, pobrecitas las esposas, ¿no? Porque nosotros salimos y ya está. Pero la esposa tiene que apagar el horno, verificar el gas, apagar la luz, pues, ¿qué sería de nuestra vida sin las esposas, no? Nosotros salimos y chao, pero ellas, más cuidadosas, pues verifican todo. Pero hasta la esposa salió y faltaba uno de los hijos. 5 y 15, yo ya estaba poniéndome nervioso porque no iba a llegar con el tránsito. Y le digo a mi esposa, ¿y dónde está el muchacho? Y ella me dice, no sé. Y toco el claxon y nada. Y vuelvo a tocar, nada. 5 y 20 ya pues dejé el carro y entré al cuarto. ¿Qué está haciendo ese muchacho? ¿Dónde está? Voy a llegar tarde, ya estaba nervioso. Porque yo creo que una característica de todo buen cristiano es puntualidad. Y quiero llegar temprano, yo soy el pastor, voy a predicar, tengo que llegar temprano. Y cuando entro al cuarto, nosotros teníamos un espejo grandazo ahí en la pared. Él sin camisa, 4 camisas en la cama, y él combinando, a ver, esta camisa, ¿cuál es la que combina mejor con el pantalón? Esta, se sacaba, se probaba. El papá desesperado para atravesar la ciudad y llegar a tiempo a la predicación. Y él probando camisa. Ahora, yo no le dije nada, yo nunca fui de esos de agredir así, nada, pero agarré la primera camisa que estaba a mi mano, que por coincidencia era la que menos combinaba con el pantalón. Se la coloqué en la mano y dije, hijo, es esta, y va a ser en el carro porque ya no tenemos tiempo. Y los hijos saben cuándo no es momento de discutir con el papá.
Y él salió rapidito, avergonzado, entró al carro y agarramos el tránsito infernal de la ciudad de San Pablo. Y ahí los semáforos y esto, y de repente miro por el retrovisor y el pobre estaba llorando atrás. Y entonces ahí viene, mira, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con esa voz dulce, suave, bajita, pero insistente, persistente. Ahí viene el Espíritu y me dice: pídele perdón. Pero ahí pues el bullón natural, allá en Perú le decimos el indio, en Alemania le dicen el alemán, en México le dicen ¿cómo decía? El chapaneco, el zapatista. Ahí pues el hombre pecaminoso, ¿no? Comienzo a discutir. Esa vocecita que dice pídele perdón, ¿es la voz de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para convencer de pecado. Pero ¿qué pasa conmigo? Comienzo a discutir con la voz del Espíritu, porque le digo: ¿por qué tengo que pedirle perdón? Yo no le he hecho nada. A final de cuentas, ¿quién está equivocado? ¿Él que está probando camisa o yo que voy a predicar? ¿Quién está? A ver, dime, ¿quién está equivocado? Pero con el Espíritu no se discute, porque el Espíritu viene y dice: tú puedes argumentar lo que quieras, pero tu hijo está llorando, y si está llorando has hecho algo que no debías hacer. Pídele perdón. ¿Pero por qué? Si yo le pido perdón, se va a acostumbrar y me va a hacer llegar siempre tarde. Y la voz del Espíritu: tú puedes decir lo que quieras, pero has hecho mal. Pídele perdón. No le voy a pedir. Y pues esa lucha entre la voz del Espíritu y mi propia opinión me llevó hasta la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia ya estábamos atrasados realmente, ya habíamos llegado tarde. De tal manera que un anciano ahí en la puerta, cuando llego, me dice: pastor, yo estaciono su carro, usted ya vaya adentro que lo están esperando. Ya ni estacioné el carro, me fui adentro, ahí hicimos la oración, entramos. Menos mal que un cuarteto iba a cantar antes de la predicación. Cuando el cuarteto estaba cantando, yo me incliné para orar. ¿Y cuál es la oración que hago? Dios mío, dame el poder del Espíritu esta noche para la predicación. Y ahí sentí esa voz aquí. Qué bonito. Desde que salimos de la casa te estoy dando la lluvia tardía. Perdón, te estoy dando la lluvia temprana. Pero eso no te interesa, ¿no? ¿Para qué lluvia temprana? Lo que tú quieres es poder, ¿no? Qué bonito poder. Pero yo te estoy hablando y no me haces caso. Ese es el problema nuestro. Gracias a Dios que el cuarteto estaba cantando, porque yo me sentí pecador. No había asaltado, no había secuestrado a nadie, no había cometido adulterio, no había matado a nadie, no había robado a nadie, pero había pecado y yo no quería reconocerlo. Y ahora yo quería el poder del Espíritu, la lluvia tardía. La lluvia temprana no me interesa, eso ya fue el Pentecostés. Yo quiero la lluvia tardía. Me levanté, salí por atrás, le dije a un diácono: hermano, llame a ese muchacho que está con camisa verde ahí. Trajeron a mi hijo y le dije: mira, hijo, perdón. ¿Por qué? No sé, hijo, porque te hice llorar. Pero tú no tienes la culpa, yo tengo la culpa, te hice demorar, ahora estás ya atrasado. Hijo, no quiero saber quién tiene la culpa, yo quiero que me perdones. Yo voy a predicar ahora, no quiero que veas a un padre nervioso, intransigente, radical predicando.
Quiero que veas a un hombre de Dios, y ese hombre que no te dejó 30 segundos, un minuto para escoger la camisa, va a predicar ahora. Y pues nuestros hijos son maravillosos, ¿sabes? Mi hijo me abrazó y me dice: mira, papá, ve, predica tranquilo, yo no tengo nada, ya pasó, está todo en paz. Y esa noche me levanté para predicar. Hice un llamado y la primera persona que se levantó y vino adelante, mi hijo de camisa verde. Sí, mi hermano, amén. Pero cuando peleas con la esposa y llega la noche y tú te acuestas mirando al oriente y ella mirando al occidente, y el Espíritu viene y le dice: pídele perdón. Y tú le dices: ¿por qué? Ella gastó más de lo que tenía que gastar. Ahí el pobre espíritu se va donde ella. Mira, ya vi que él no te va a pedir perdón, pídele tú. ¿Por qué? Yo no hice nada, fue él que me gritó. Ahí el pobre espíritu vuelve: oye, ella no quiere, pídele tú. No, yo no, ella se va a acostumbrar. Ahí el pobre espíritu: mira, él no quiere, ve tú. No, yo no. Al día siguiente, sábado, vienes a la iglesia y los dos arrodillados: Señor, mándanos la lluvia tardía del Espíritu. ¿Qué lluvia tardía quieres? La lluvia tardía es una consecuencia, es un resultado, es el acabamento, el acabado. Pero la lluvia temprana quiere edificar, construir el edificio, y tú no dejas. ¿Cuántas veces reconoce, mi querido hermano, eres malcriado en la iglesia? Eres malcriado con el pastor, eres malcriado con el otro hermano, hieres, ofendes, y todavía te ufanas de decir que eres conservador, que estás preocupado con la iglesia de Dios, dando palo para aquí, palo para acá, hiriendo a uno, hiriendo a otro. Y me vas a decir que el Espíritu no te habla. Y si no te habla, querido, ay de ti. Porque este trabajo del Espíritu Santo funciona de la siguiente manera. Si tú le haces caso hoy, el Espíritu te habla diciendo: mira, esto que tú estás diciendo no está mal. Vamos a decirle al hermano del cumpleaños: mira, estás partiendo la iglesia por causa de un detalle. Y ahora, no. Y el Espíritu insiste, y tú no. Y el Espíritu insiste, y tú no. Y él insiste, no. ¿No le haces caso al Espíritu? Te vas un paso para aquí. Pero si le haces caso, te vas un paso para aquí. Mañana te habla, le escuchas, otro paso. La semana siguiente te habla, le escuchas, y cada vez que te habla, le oyes. ¿A dónde estás yendo? A la lluvia tardía del Espíritu Santo. Ahí estás yendo. La lluvia tardía solo va a caer sobre las personas que oyen la voz de Dios todos los días y le hacen caso. Van paso a paso hasta llegar a la lluvia tardía, la plenitud del poder. Pero si te habla y no le haces caso, un paso para aquí. Mañana te habla, no le haces caso, otro paso. Te sigue hablando, no le haces caso. Te habla, no le haces caso. Y para escuchar la voz del Espíritu Santo, pues tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días, porque ¿cómo te habla Dios si no es a través de su palabra? Tienes que orar todos los días, porque ¿cómo Dios te habla si no es a través de la oración? Pero no le haces caso, te vas yendo. ¿Y a dónde llegas? Al pecado contra el Espíritu Santo.
Cuando tú hables del Espíritu Santo, hay dos extremos: la lluvia tardía o el pecado contra el Espíritu Santo. Y tú tienes que escoger si vas en dirección de la lluvia tardía o si vas en dirección del pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón. El propio Señor Jesucristo dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Ay del ser humano que llegue al pecado contra el Espíritu Santo. Pero no quiero que se vayan asustados, porque hay mucha gente que tampoco entiende lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es que tú has pecado tanto que Dios dice así: bueno, a este ya no le voy a hablar. No, eso no existe. Dios siempre te va a hablar, hagas lo que hagas, te endurezcas cuando te endurezcas, Él siempre te va a hablar. Entonces, ¿por qué se vuelve pecado contra el Espíritu Santo? ¿Por qué se vuelve imperdonable? Por un simple motivo: tú te vas endureciendo. Porque nuestro corazón, nuestra conciencia es como la palma de la mano. Mira, si tú tocaras la palma de mi mano, vas a ver que mi piel es lisa, porque yo no trabajo con la mano. Algunos de ustedes tienen cuero en la mano, tienen callos. ¿Por qué? Porque el trabajo de ustedes es con la mano. Si tú quieres buscar callos en mí, no tienes que tocar la mano, tienes que tocarme aquí adentro. Aquí sí debo estar lleno de callos, pero yo no trabajo con la mano, entonces mi mano es lisa. Pero si mañana agarro un machete y comienzo a trabajar, ¿qué va a pasar? Se va a poner roja la mano. Y si paro ahí, normal, mañana sigue normal. Pero si yo, a pesar del dolor, sigo dándole, ¿qué va a pasar? Se va a formar, ¿qué cosa? Ampolla. Y si paro ahí, dentro de una semana está todo igual. Pero si no paro y sigo dándole, la ampolla va a reventar y va a sangrar y va a doler. Si paro por ahí, dentro de un mes, mano fina de nuevo. Pero si no paro, sigo dándole, después de sangrar, de reventarse, comienza a aparecer otra piel. Pero ya no es una piel lisa, es una piel dura, que se llama callo. Una mano encallecida, una mano que no siente más dolor. Igualito es el corazón humano. Dios te habla, estás yendo para aquí, para el pecado, Dios te habla, ¿le haces caso? Tu corazón está sensible a la voz de Dios. ¿No le haces caso? Ampolla espiritual. ¿Le sigues dando? Revienta la ampolla. ¿Le sigues dando? Sangra. ¿Le sigues dando? Comienza a aparecer el callo espiritual. Y llega un momento en que cruzas la línea, llegas a un punto, no que Dios no te habla más, porque Él nunca te va a dejar de hablar. Llega el punto en que tú ya no oyes más. No es que Dios no te habla, tú no oyes, ya tú te endureciste. Es como el que tiene la mano llena de callos, puede golpear, ya no le sale ampolla, porque ya la mano se endureció. Aquí llegaste al pecado que no tiene perdón. ¿Y por qué no tiene perdón? No porque Dios no quiera perdonarte, porque Él siempre te va a perdonar. Entonces, ¿por qué no tiene perdón? Porque para que Dios te pueda perdonar, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que pedir perdón. Pero el que llegó aquí, ese ya no siente dolor. ¿De qué me van a perdonar? Entonces él entra a la iglesia, escucha el sermón, sale del sermón, todo normal. Está viviendo en pecado, no siente. Está haciendo cosas malas, no siente. ¿Por qué? Porque se endureció. No es que Dios lo dejó, que Dios lo abandonó. Él se vino a un punto de donde Dios ya no lo puede llamar más. Él no escucha. Dios lo llama, pero él no escucha.
Ahora esta noche aquí entre ustedes, algunos se están preguntando: Dios mío, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Y yo te respondo: si estás escuchando en este momento una vocecita en tu corazón, si tú estás sintiendo así: ay, Dios mío, ¿será que yo de tanto pecar me estoy endureciendo? Si te preocupas así, es porque todavía no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Porque si hubieras cometido, ya no sentirías eso que estás sintiendo. Si estás sintiendo, es que Dios todavía te habla. Pero si sigues así, vas a llegar al punto en que Dios se va a seguir hablando, pero tú ya no vas a oír. Te voy a contar una historia. Yo trabajé en la selva entre los indios de la tribu Ashaninka, la tribu Campa, allá en mi país. Y pues caminaban noches, días ahí por la selva. Entonces los indios un día me dijeron: mire, pastor, si un día usted se pierde en la selva y no logra encontrar el camino y tiene que pasar la noche en la selva, no hay problema, pero cuando usted ya calcula que no va a llegar antes que se oscurezca, busque leña, ramos secos, hojas secas, y busque un nido de un pajarito y haga una fogata. Porque cuando usted tiene fuego en medio de la selva, primero, tiene el calor del fuego. Segundo, el fuego y el humo ahuyentan los mosquitos, va a poder descansar tranquilo. Y tercero, el fuego ahuyenta las fieras, las serpientes, te está seguro. El fuego es su seguridad. Entonces, si tiene que pasar una noche en la selva, haga fuego, haga una fogata y duerma ahí. Y una noche me sucedió eso. Y entonces fui buscando leña, ramas secas, hojas, amontonando ahí para mi fogata. Un nido. ¿Por qué un nido de pajarito? Porque los pajaritos construyen su nido con un material que es un material inflamable, es el material más fácil de agarrar fuego. Entonces tú agarras el núcleo del fuego, con eso le echas una hojita, un palito chiquito, otra hojita, otro palito chiquito, una rama mayor, otra rama mayor, otro tronco mayor, tienes el fuego. Entonces un día tuve que hacer eso y no había problema. Saqué mi mochila y busqué el fósforo, que siempre cargaba mi fósforo. Pero sucede que esa noche, ese día, había sudado tanto y con el sudor la tela de la mochila se mojó. Y cuando agarré el fósforo estaba húmedo. Entonces cuando llegué, junté todo el material, llegó el momento de prender. Primer palito, se apagó, no funcionaba. Segundo, fui usando todos los palitos y ninguno funcionaba. Me quedaba 3, me comenzó a asustar. Porque si esos 3 no me funcionaban, ¿cómo iba a pasar la noche en la selva oscura? Tú nunca has pasado, tú no tienes idea de lo que es pasar una noche en la selva. Hice una oración y comencé. El tercero se perdió. El segundo se perdió. Y me quedaba el último. Y ahora, de ese palito dependía o mi seguridad esa noche o mi desesperación esa noche. Ese era mi palito salvador. Me acerqué, risqué, brotó la chispa y se fue a la pelusa del nido y comencé a soplar suavemente y la chispita se fue yendo, la pelusa del nido agarró. Comencé a soplar más. Una hojita, comenzó a arder la hojita. Otra hojita, otro palito. Soplé más. Y de repente la llama comenzó. Una rama, otra rama. Ahora tenía una fogata. Estaba seguro.
podía pasar la noche. ¿Qué te estoy queriendo decir? Si tú has jugado con el Espíritu Santo mucho tiempo, si el Espíritu te ha hablado y tú no le has hecho caso, porque nosotros, querido, solo pensamos en la lluvia tardía. ¿Qué lluvia temprana? Y nos vamos endureciendo y endureciendo. Pero si esta noche tú sientes en tu corazón como diciendo así: quiera Dios que yo no me haya endurecido. Y si estás sintiendo eso, es que no te has endurecido, pues el Espíritu te está hablando. Tal vez te quedan los últimos 3 palitos. Tal vez te queda el último palito. Tal vez te queda la chispita. Agárrate de esa chispita, porque si se te apaga, estás perdido para siempre. Agárrate de esa chispita. Es tu salvación.